Vale. Estoy dando de alta a personas. Muy bien. Bien, tengo intención de compartir pantalla con Noam Chomsky. No sé si lo estáis viendo. Sí. Vale, muy bien. Habíamos terminado la clase anterior hablando de este escritor, de este teórico que nos va a desarrollar la segunda adquisición del lenguaje. Si paro es porque de vez en cuando tengo que admitir a gente y luego vuelvo a la explicación, ¿eh? Este segundo teórico de la adquisición del lenguaje, a ver si entra en todo el mundo, porque si no... que nos va a explicar la teoría del innatismo, es decir, la facultad no solamente de hablar, sino de organizar el discurso, de organizar las palabras, de poder combinarlas de forma que consigamos un discurso coherente y entendible. Cuando Chomsky, como dijimos, hablaba de gramática formalista, quiere diferenciar dos cosas. Por una parte, lo que es la gramática del español, o la gramática de la lengua, o la gramática del inglés, o la gramática del francés, etcétera, etcétera. Y por otra parte, lo que es la teoría gramatical de todas las lenguas. Él no va a estudiar la gramática del español o del inglés o del francés. A él lo que le interesa es descubrir cuáles son los elementos comunes en todas las lenguas que existen, en los miles y miles de lenguas que existen en el mundo, cuáles son los elementos comunes, cuáles son las cuestiones que hacen que las lenguas sean posibles y que podamos hablar. Y por eso lo primero que se plantea es la diferencia entre lo que es gramatical y lo que es no gramatical. Si pensamos en todas las palabras que hay en una lengua, en el idioma, se podrían hacer muchos conjuntos de palabras, prácticamente infinitos, y muchos no tendrían significación. Podríamos decir armario, en la, corre, ventana, dime, ayer, después. Son todo palabras con significación. Son todo palabras, armario, ventana, ayer, después, que si las oímos aisladas tienen un significado. Pero en esa combinación carecen de significado, carecen de reglas, carecen de cualquier tipo de interpretación y por lo tanto son agramaticales. Es decir, no sirven para comunicarnos. Mientras que las gramaticales, me asomé ayer a la ventana y tuve que cerrar la puerta del armario para ello, son gramaticales porque tienen un significado. Es decir, es diferente una oración agramatical porque es inútil, porque no sirve, porque no nos transmite información, y es gramatical aquella frase que sí que nos sirve porque nos transmite información. Entonces, para Chomsky, la gramática es lo que llama él device en su teoría. Normalmente se ha traducido en español como ingenio o mecanismo. Es
algo que tenemos en la cabeza, un mecanismo, un sistema que nos hace generar las secuencias gramaticales y nos hace que no utilicemos ninguna de las agramaticales. Es decir, cuando nosotros estamos hablando no tenemos que pensar, después del sujeto viene un verbo que tiene que concordar en número y el adjetivo que complementa este nombre tiene que tener el mismo género, la preposición que indica origen es esta y tengo que ponerla ahora. Todo eso no lo pensamos, nos sale automáticamente porque tenemos un dispositivo mental, un ingenio, un device que hace que generemos secuencias gramaticales. Por lo tanto, la gramática de una lengua es un ingenio, un mecanismo, algo que tenemos en la cabeza que nos ayuda a hablar. ¿Por qué nosotros no hablamos con palabras, según Chomsky, sino que hablamos con oraciones? Lo que nos transmite un significado es una frase larga. Tengo que ir al supermercado a comprar naranjas porque se acabaron ayer. Eso es una oración y eso tiene un significado. Naranjas, pues simplemente designa un objeto, pero no nos puede servir para comunicar todo lo que tenemos que comunicar. Por ello, eso es la gramática, lo que nos permite hacer las combinaciones adecuadas para que nuestras palabras tengan un significado y se organicen bien. Cuando hablamos de ingenio o mecanismo, hablamos siempre de capacidad mental, de algo que tenemos en la cabeza, en nuestra personalidad. ¿Cómo es el proceso de aprender? Pues un niño recibe unas pocas frases en sus etapas iniciales. De todas las frases posibles que puede recibir un niño, recibe una mínima parte. Hay muchas oraciones que jamás oye, porque bien sea por el ambiente, bien sea por la actividad laboral de los padres, bien sea por la disposición familiar, etcétera, etcétera, no puede oírlas todas. Es decir, no puede ocurrir lo que decía Skinner, que imita lo que oye y lo repite. Para Chomsky eso es imposible porque no oye todas las frases, solo oye unas pocas. Y sin embargo, es capaz primero de comprender y después de producir cualquier tipo de oración nueva que le haga falta, lo que indica una predisposición o una capacidad innata para esa actividad. Por hacer una comparación, si tenemos un niño que con solo oír unas pocas canciones le ponemos ante un piano y solamente con tocar las teclas es capaz de sacar por sí mismo una melodía, decimos, tiene una capacidad innata. Lleva la música en la sangre, porque hay gente que tiene esa capacidad mental. Pues bueno, pues todos tenemos esa capacidad mental en la cabeza de crear oraciones. Y entonces, evidentemente, para Chomsky, esto es universal. Por eso él se interesa por una gramática universal, porque en esa gramática universal está esta capacidad mental. ¿Qué es la gramática universal? ¿Un conjunto de reglas? No. ¿Un escrito? No. Es la capacidad mental que tiene todo ser humano de organizar las palabras en frases de manera que sus congéneres le puedan entender. Y la capacidad innata que tiene el ser humano de crear frases nuevas que nunca ha oído. Esa es la gramática universal.
La teoría lingüística consecuente debe tener en cuenta lo siguiente. Un hablante maduro, es decir, que ya ha adquirido, no quiere decir Chomsky en este caso una persona mayor, un hablante maduro puede ser un niño de 5 o 6 años y ha desarrollado perfectamente su capacidad oral, puede producir una oración nueva de su lengua en la ocasión adecuada, y otros hablantes la pueden comprender inmediatamente, a pesar de que también es nueva para ellos. Por lo tanto, están jugando unos niños en primero de primaria, en segundo de primaria, en último año de infantil, y uno de ellos dice una frase que nunca ha dicho y todos los demás lo entienden. Luego, la teoría de la repetición, de la mera repetición, no es suficiente, porque esto es algo que no se repite. Por lo tanto, esto es el esquema de la adquisición del lenguaje según Chomsky. Cuando el recién nacido niño o niña recibe los datos lingüísticos primarios, se activa el mecanismo de su cabeza y empieza a funcionar la gramática generativa. Una gramática que genera, que crea el lenguaje. Es decir, no se trata de que se aprenda esa gramática. Se trata de que tenemos un mecanismo en la cabeza y ese mecanismo hace que cuando oímos hablar a los demás, nuestra factoría interna de producción lingüística funciona y crea. Hay dos ejemplos que podemos poner sobre la mesa. Pensemos, por ejemplo, en el niño o la niña que pueden decir, yo no cabo aquí, en vez de yo no quepo aquí. O el niño que dice, yo no sabo eso, no sabo escribir, o no sabo saltar, en vez de no sé eso, no sé escribir, no sé saltar. Son elementos que son regulares. El niño que está diciendo, yo no cabo aquí, yo no sabo eso, está haciendo un ejercicio de gramática generativa. A ningún adulto le ha oído decir yo no sabo eso o yo no acabo aquí. Y sin embargo, es lo lógico, lo que tendría que haber dicho. El niño o la niña que dice eso ha tenido en su cabeza su mecanismo, su gramática generativa, a base de oír a los adultos, ha establecido que hay 3 conjugaciones. La primera, la segunda y la tercera. Que el verbo caber y que el verbo saber pertenecen a la segunda. Y que los tiempos verbales se forman con raíces y desinencias. Y también ha establecido que el presente de indicativo, la primera persona, se forma con la raíz y la letra O. Por ejemplo, de temer se forma temo, pues de caber se forma cabo. Y de saber se forma sabo. Él no lo sabe, él lo ha deducido y lo ha deducido bien. Lo que pasa es que luego existen los verbos irregulares y no hay ninguna razón para que la primera persona del verbo caber del presente sea quepo, porque la segunda es cabe, cabemos, las otras son regulares, ni que la primera persona del presente indicativo del verbo saber sea se, porque después es sabe, sabemos, sabéis, saben. Es decir, el niño está hablando bien. Los que hablamos mal somos nosotros. La gramática generativa de su cabeza hace que genere la conjugación correcta. Y luego tiene que desaprender cuando está en la sociedad y saber que hay una serie de verbos irregulares. ¿Lo aprende rápidamente?
pero su máquina de producción sintáctica y conjugacional le ha hecho que conjugue correctamente. Esto es. Y, por ejemplo, también esta es la teoría de la inmersión lingüística para aprender una segunda lengua. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros vivimos en España, sabemos español y, por lo tanto, este mecanismo que tenemos en la cabeza, esta gramática generativa que nos permite crear un idioma nuevo, se ha apagado. El interruptor ha caído, no lo tenemos activado, no nos hace falta. Si vamos un grupo de españoles a Checoslovaquia y hablamos entre nosotros, el interruptor sigue apagado porque tenemos con quién comunicarnos y no se activa. Pero si vamos solos a un país extranjero, totalmente solos, que esa es la teoría de la inmersión, es decir, ir que te suelten en paracaídas en un sitio donde nadie conoce tu lengua y te veas forzado a aprender. Y en ese momento, esa capacidad generativa de tu interior, esa gramática generativa, tanto tiempo dormida porque no te ha hecho falta, se vuelve a activar. Vuelve a empezar y empiezas tú a procesar tu nueva lengua y si estás el tiempo suficiente, la generas y empiezas a pronunciarla. Todo esto se explica. A ver. Sí, muy bien. Todo esto se explica precisamente por esa idea de la gramática generativa, por esa idea de que nosotros tenemos en la cabeza un mecanismo que nos permite hablar. Y claro, no hay que olvidar que para Chomsky el problema de la comunicación lingüística no es adquirir vocabulario. El problema de la comunicación lingüística es en ordenar las palabras de manera que sean mensajes complejos, oraciones y textos comprensibles que se puedan seguir. Esto es lo fundamental de su teoría. Hay que organizar las palabras en frases y eso lo hacemos mediante la gramática generativa. ¿Dónde estamos? He vuelto a la presentación de Chomsky. Sí. Gracias. Pues aquí lo tenemos. Recordemos porque en este esquema está básicamente la idea. Las flechas señalan la dirección de la producción. Primero, datos lingüísticos primarios, lo que oímos. En el caso del niño-niña, lo que oye desde que nace. Es muy curioso que además, precisamente cuando hablamos con un niño, en vez de darle buenos modelos lingüísticos, se los damos malos. Y empezamos a decir, nene quiere agua, toma tete, en vez de decirle, niño quieres agua, o toma el chupete. No, se lo decimos mal, encima. Nos ponemos una voz con una entonación absurda, hacemos apócopes de los vocablos, reducimos con una... Es decir, le damos toda la información errónea. O sea, que como forma de enseñar es una absoluta desgracia. Y sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que le damos los datos mal, cuando estamos hablando con él directamente, como él oye perfectamente, tiene una capacidad de oír impresionante y sabe, y nos oye también cuando estamos hablando fuera de ese diálogo absurdo con él, pues su mecanismo B empieza a funcionar y así arranca la gramática generativa. Y la gramática generativa, cuando arranca, no para. A partir de allí ya es un elemento que nunca termina de funcionar. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos hacer una teoría lingüística universal? Pues conseguir observar adecuadamente qué datos lingüísticos primarios utiliza,
si conseguimos describir adecuadamente cuáles son las propiedades de la gramática generativa y si pudiéramos explicar adecuadamente cómo funciona este mecanismo que tenemos en la cabeza. Es decir, es una desideratum, es un deseo de poder explicarlo todo. Chomsky supone que de todo lo que oye el niño, de todo lo que oye el bebé, el recién nacido, de todo lo que oye la niña que está jugando con pocos meses al lado de los padres o de los abuelos y está oyendo hablar, hay unos datos lingüísticos primarios y otros que no. Que hay unos elementos que el mecanismo interno de nuestra cabeza, de la cabeza de ese niño, de esa niña, absorbe porque son importantes, porque son fundamentales, porque esos son los que le van a servir para hablar y hay otros que no. Entonces, tendríamos que saber cuáles son los datos lingüísticos primarios. Y luego tendríamos que describir cómo funciona esta gramática y explicar por qué. Claro, esto es complejo, evidentemente. Para él, y por eso su teoría se llama innatismo, la capacidad fundamental del mecanismo B es una capacidad innata de evaluación. De evaluación, fijaros. Porque el niño, cuando habla, escoge una de entre todas las gramáticas posibles. Entonces, el niño tiene esa capacidad innata de evaluar y decir, estas son las reglas que yo tengo que utilizar. Y todas estas reglas posibles que podrían existir, ya no las tengo que utilizar. Y entonces, a partir de aquí, se crea todo el funcionamiento del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es innato. Es muy importante esto. La lengua, el lenguaje, son diferentes, recordáis. Lengua, el español, el inglés, el francés, el alemán, el chino, lo que sea, cualquier idioma. Lenguaje, la capacidad del ser humano de comunicarse. Entonces Chomsky nos dice, el lenguaje es innato. Todo ser humano tiene la capacidad de comunicarse. Y en esa comunicación tiene que escoger una gramática de una lengua concreta, porque él va a vivir en una comunidad que habla esa lengua. Y su cabeza genera la cabeza de ese niño, de esa niña, genera todas las reglas de la gramática de su idioma. El lenguaje tiene una capacidad innata para el lenguaje, para la capacidad de comunicarse, y lo articula a través de una lengua concreta. Cuando un niño, una niña, hija, hijo, de padres de diferentes lenguas, reciben información de dos idiomas a la vez, su madre le habla en castellano y su padre en inglés, su madre le habla en francés y su padre en alemán, esa capacidad innata genera la gramática de las dos lenguas. Porque estamos en el momento en que el mecanismo de nuestra cabeza está a pleno funcionamiento, que es cuando estamos aprendiendo la lengua. Después, ya el mecanismo funciona peor. Cuando nosotros estudiamos una lengua extranjera y la estudiamos, no la generamos con nuestra gramática interior,
la estudiamos como una disciplina, como la historia, como la geografía, etcétera, etcétera. Para generarla con nuestra capacidad interior, ya digo, tendríamos que hacer esa inmersión. Como los niños pequeños hacen la inmersión desde el momento que nacen y entran en una comunidad que tiene una lengua, la capacidad del lenguaje de ese niño o de esa niña va a generar las reglas gramaticales de la lengua donde está. Y por eso va a poder comunicarse. Y si está en contacto con dos lenguas, genera dos lenguas. Y si está en contacto con tres lenguas, podrá generar tres lenguas. Porque estamos en el momento de la generación. El niño, la niña tiene una capacidad prácticamente infinita de articular, de producir mensajes, etcétera, etcétera. Esto es el innatismo. Los seres humanos hablamos por naturaleza, de la misma manera que andamos por naturaleza. ¿Por qué no andamos desde que nacemos? Porque nuestros músculos de las piernas tienen que desarrollarse simplemente, pero somos personas que andan. ¿Y por qué no hablamos desde que nacemos? Porque no tenemos dientes, no tenemos el paladar suficiente endurecido, etcétera, etcétera. Es decir, no tenemos desarrollados físicamente una serie de partes del cuerpo que son necesarias para la emisión fónica de los sonidos, para que se nos oiga. Pero en eso también el niño es innato y por eso el niño hace ejercicios. Y cuando están los bebés en la cuna, empiezan a hacer bla, bla, bla y a hacer movimientos con los labios y a hacer ruidos y está ejercitando su capacidad. ¿Mm? Y de la misma manera que está ejercitando su capacidad de oír. El niño, la niña, cuando nacen, son fonetistas universales. Pueden producir todos los sonidos que existen. Los sonidos son muchísimos, son más de 300 sonidos. Pero los fonemas, es decir, aquellos sonidos que nosotros entendemos que nos hacen comprender una palabra, son pocos, 24, 26, 28, parte de esos sonidos. Entonces el niño va aprendiendo a que de todos los sonidos posibles, cuáles son los fonemas que se utilizan. Y lo mismo aprende a oírlos. ¿Vuelvo a compartir pantalla? Sí. Gracias. Por lo tanto, este mecanismo que tenemos en la cabeza, ¿qué es lo que hace? Primero, el input, la aducción. Ya sabéis que input quiere decir entrada, ¿no? Entonces, las señales aductivas, lo mismo. Primero, tiene una técnica que le permite lo que entra. Después, en la cabeza, hace una clasificación, una estructura. Y después diríamos que hace hipótesis. Es la 3. Con todo lo que hay, con todo lo que habla, él hace unas hipótesis en la cabeza y dice, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y finalmente, ese es el 4, tiene un método para que de todas las hipótesis posibles elabora la frase adecuada. Los niños pasan una temporada con la gramática pivote en la que prácticamente su esquema sintáctico es muy simple. Yo quiero esto, o incluso en que no han adquirido todavía la clara conciencia de las personas gramaticales y hablan de sí mismo en tercera persona, nene quiere eso, pero enseguida esa gramática pivote se va a desarrollar y van a aparecer los complementos indirecto y circunstancial y las oraciones subordinadas, porque el esquema básico es sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento directo, el niño quiere eso, el niño come eso, o el niño es tal, o ese niño es Pepe, y a partir de ahí ya empezamos a meter otros elementos más complicados y rápidamente se adquiere una
gramática compleja que el niño, vamos, la va a tener, pues con 5 o 6 años la tienen ya. Es un elemento creativo este mecanismo porque es innovador, es decir, está continuamente funcionando y creando lo que se llama la creatividad del lenguaje. La independencia, busco mal está escrito esto, la independencia con respecto a estímulos detectables y controles externos, cualidad por la que las lenguas humanas, a diferencia de los sistemas animales de comunicación, exclusivamente funcionales, son primordialmente un medio de pensamiento y de autoexpresión. Y aquí nos encontramos con la base filosófica, política, de la idea de Chomsky. Dije al principio, o dije en la clase anterior, que todas estas teorías lingüísticas tienen también una vertiente política y social. Evidentemente, esta lo es. ¿Qué está diciendo Chomsky? Chomsky está diciendo, todos los seres humanos tienen la misma capacidad de crear una gramática, de, partiendo de su capacidad para el lenguaje, expresarse en una lengua. Y eso es una característica universal del ser humano. Segundo, está diciendo que esa capacidad universal del ser humano es la misma en todos los individuos, de todas las razas, de todos los colores, de todas las religiones, de todas las naciones. Porque es universal, porque vale para todos. Todos tienen la capacidad de hablar. Dice además que es independiente de estímulos externos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habla el niño, que es el noveno hijo de una familia numerosa y que vive en una sociedad muy populosa, en una ciudad grande, sometido a múltiples influencias, que el niño, que es hijo único y que nace en una civilización mucho más aislada, por ejemplo, que es hijo de unos pastores nómadas en las estepas de Mongolia y que durante muchos meses al año solo tiene relación con su familia, además su familia es muy poco habladora. Y sin embargo, estos dos sujetos tan diferentes hablan y tienen la misma capacidad de hablar. Por lo tanto, hablar no es, como decía Skinner, una característica del ser humano que aparece por imitación, que hablamos cuando oímos hablar a otros. No, Chomsky dice que el ser humano habla porque tiene la capacidad de hablar. Y esa capacidad de hablar la desarrolla. ¿Por qué? Porque es un medio de pensamiento y de autoexpresión. Pensamos porque hablamos. Lo primero es hablar, lo segundo pensar. Como el ser humano tiene la capacidad de hablar, después puede formular interiormente su pensamiento. Al fin y al cabo, cuando pensamos lo que hacemos es hablar dentro de nosotros mismos, subvocalizar nuestro pensamiento, darles forma lingüística. Y como hablamos y por eso pensamos, expresamos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Todos los seres humanos tienen la capacidad de hablar. Todos los seres humanos tienen el derecho de hablar. Lo mismo que todos los seres humanos tienen la capacidad de andar y el derecho de andar.
la capacidad de respirar y el derecho de respirar, la capacidad de ver y el derecho de ver. Y si es un crimen impedir respirar a un ser humano, impedir ver a un ser humano, impedir andar a un ser humano, también lo es impedir hablar y expresarse. Como esto es una capacidad universal, el derecho a la expresión y al pensamiento es un crimen contra la humanidad impedir la expresión y el pensamiento. Y eso es el núcleo del mensaje, el núcleo político, el núcleo ideológico. Todos los seres humanos son iguales, tienen la misma capacidad de expresarse, de hablar y por lo tanto tienen los mismos derechos. Es lo que sustenta la Declaración de los Derechos Humanos que auspició, entre otros, Chomsky. ¿Qué es lo que hace que podemos valorar como un elemento constitutivo fundamental, algo que todos los seres humanos tienen en común? No es ni la vestimenta, ni las costumbres, ni el régimen alimenticio, ni la organización grupal, ni el aspecto físico, ni el color, no. Es la capacidad de hablar y comunicarse, la capacidad de crear una lengua. Todas las comunidades humanas que conocemos y que se han descubierto y de las cuales tenemos noticias, tienen o han tenido una lengua propia. Una lengua oral siempre, porque muchos no llegaron a la lengua escrita, pero una lengua oral. Y esa lengua oral les permitió comunicarse. Y todos los seres humanos han tenido esta capacidad, han tenido, tienen y tendrán esta capacidad de comunicarse oralmente, de desarrollar esta lengua oral y de ser capaces de transmitirla. Pues bien, el lenguaje humano, como digo, no está limitado a una función práctica de comunicación, al revés, por ejemplo, del pseudolenguaje de los animales. Cuando hablamos del lenguaje de los animales, cuando hablamos de que las abejas vuelan de una determinada manera para indicar a sus congéneres que dónde está la nueva colmena, o cuando hablamos de que los buitres planean en círculos antes de bajar a comer para avisar a otros buitres que hay cerca de que ahí hay comida, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un pseudolenguaje en el sentido de que esos son comportamientos instintivos y repetidos. Esos es, pero no es un pensamiento libre. Hay una serie de mensajes codificados de los cuales los animales no salen. Por lo tanto, los indicios de que se dispone actualmente apoyan la opinión de que todas las lenguas humanas poseen propiedades comunes y profundamente arraigadas de organización y estructura. Estas propiedades comunes aparecen manifiestas en las estructuras latentes de todas las lenguas humanas. Volvemos a decir lo mismo. Veréis que en realidad la idea es muy básica, muy central, y una vez que se ha adquirido esa idea, que se ha adquirido ese conocimiento, estamos en mejor disposición para entenderla. Hay unas propiedades comunes. ¿Y qué es lo que hacen los seguidores de Chomsky? Pues intentan estudiar todas las lenguas, no los lenguajes ahora, las lenguas, es decir, el español, el inglés, el francés, etcétera, 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 y ver cuáles son las estructuras latentes, cuáles son las propiedades comunes. ¿Qué es eso? La organización y la estructura, lo que algunos llaman estructura profunda. Y entonces, ¿cómo pueden trabajar?
¿qué es lo que pueden hacer? Pues evidentemente aquí lo que tenemos es una imposibilidad de determinar cómo funciona este mecanismo mediante el microscopio o la disección o abrirle la cabeza a la gente, mirar lo que hay dentro, porque es una cualidad del cerebro, es una forma de funcionamiento del cerebro, es un proceso psicológico. Cuando estamos en esto, tenemos que acudir a otras formas de examen, a otras formas de experimentación, a otras formas de conocimiento. Por hacer una comparación, si para averiguar cómo funciona, cómo trabaja, pues un carpintero que hace mesas y nos dieran por un lado lo único que tuviéramos por un lado sería unos troncos y unas tablas, los datos madereros primarios, los datos lingüísticos primarios, y por otro lado la mesa hecha y terminada, perfecta, tendríamos que intentar, bueno, vamos a ver si deducimos cómo ha sido esto. Yo no he visto en mi vida un carpintero, no he visto en mi vida una sierra, ni un clavo, ni un martillo, ni sé cómo funcionan ninguno de los elementos que puede tener. Pero tengo que deducir a la vista de cómo ha quedado la mesa y a la vista de cómo estaba al principio la madera, qué se ha hecho. Pues eso es lo que hacen los estudiosos de esta gramática generativa, los que quieren deducirlo. Entonces, los datos lingüísticos primarios, que digamos sería la madera y, y las tablas y los troncos, básicamente son muy diversos, pero pasados por el mecanismo de la cabeza, producen lenguas. Si podemos establecer cuáles son los elementos comunes en todas las lenguas, lo que hay en todas las lenguas, podremos establecer cuál es el elemento básico común de todos los mecanismos. Eso es lo primero que hace, establecer los elementos comunes a todas las lenguas y a partir de ahí lo va diferenciando en cada una de las lenguas. El latín tenía declinaciones. Nosotros no las tenemos. El alemán sí. Una posibilidad que no es universal. Hay idiomas que tienen declinaciones, es decir, que cambian la forma de la palabra según sea sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, y hay idiomas que no las tienen. Nosotros tenemos artículos, el la, los las. El euskera no. Cuando oímos hablar a un euskera hablante en castellano, muchas veces observamos que él muchas veces utiliza pocos artículos. Luego, el artículo no es un elemento fundamental. Por lo que sabemos, todas las lenguas tienen verbo. Digo por lo que sabemos porque pues, hay muchísimas lenguas y no se han estudiado la gramática de todas, sobre todo las lenguas más primitivas o de pueblos que no han desarrollado la escritura. Incluso se calcula que cada día desaparece, cada 3 días desaparece una lengua de la tierra, porque la comunidad que la hablaba ha desaparecido, bien porque era muy pequeña y ha sido absorbido por otras comunidades que han adaptado otras lenguas dominantes, o bien porque los hablantes han ido desapareciendo por la muerte, porque no se ha podido desarrollar. Entonces, de las lenguas que hemos podido estudiar, parece que todas tienen verbo, parece que todas tienen sujeto, parece que todas tienen predicado. Por lo tanto, sí que podríamos decir que sujeto, verbo y predicado son elementos comunes a todas las lenguas. Y es en ese proceso en el que se están moviendo
los seguidores de Chomsky, a la busca de aquellos elementos comunes que hay en las diferentes lenguas. Por lo tanto, elemento fundamental del concepto sociopolítico, el lenguaje, repito, lenguaje es la capacidad del ser humano de comunicarse. La lengua es la manifestación concreta y puede ser inglés, puede ser español, puede ser catalán, puede ser vasco, puede ser alemán, puede ser gallego, puede ser portugués, puede ser lo que queramos, todo lo que hay. Lenguaje solo hay uno, lenguas muchas. Lenguaje es universal, las lenguas son particulares. Y por eso Chomsky habla de lenguaje, habla de lo universal. No habla de lenguas. El lenguaje proporciona el criterio básico para decidir que otro organismo es un ser con una mente humana y con la capacidad humana para la libertad de pensamiento y la autoexpresión, así como con la necesidad humana esencial de verse libre de las coacciones externas de la autoridad represiva. Como veis, volvemos una y otra vez sobre la misma idea. Lenguaje como elemento universal. Y es que me importa mucho porque esto produce muchos errores. Cuando se habla, doy clase de lenguaje. Que no, doy clase de español o de francés, pero no de lenguaje. Porque el lenguaje no hay clase. El lenguaje no se enseña. El lenguaje es nuestra capacidad, la capacidad de comunicación. Lo que damos clase es de español, de francés, de inglés, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando sobre teorías de adquisición del lenguaje, no de las lenguas, no teorías de adquisición del español. Teorías de adquisición del lenguaje, por lo tanto estamos hablando de cómo se adquiere y desarrolla la capacidad humana de comunicarse. Esa capacidad humana de comunicarse es lo que se llama lenguaje y es universal para todo el mundo. Todos los seres humanos tienen esa capacidad de lenguaje. Todos los seres humanos poseen la capacidad de lenguaje. Todo ser que tenga capacidad de lenguaje es un ser humano. Es lógico, ¿no? Si todo ser humano tiene la capacidad de lenguaje, todo ser que tiene la capacidad de lenguaje es un ser humano. Y entonces, eso es un derecho básico, un derecho fundamental del ser humano y no debe ser de ninguna forma roto, prohibido para Chomsky, para sus seguidores y para toda una generación. La capacidad de expresión y comunicación, que es lo fundamental del lenguaje o de las lenguas, la capacidad de expresión y comunicación, que es lo fundamental del lenguaje, es una cualidad básica del ser humano y por lo tanto un derecho. Y a nadie se le puede prohibir esa capacidad básica de expresarse y de pensar. Fundamental. Y por eso la diferencia entre lenguaje y lengua, sobre la que insistiré una y otra vez, porque se utiliza muy mal y por lo tanto quiero que lo tengáis claro para que no tengáis ese error. Lenguaje, la cualidad innata del ser humano de expresarse. La lengua, la realización concreta de esa capacidad en el idioma de una comunidad.
Por eso, si el lenguaje, la capacidad proporciona este criterio básico, esto es, por ejemplo, por lo cual los defensores de los delfines han investigado mucho si verdaderamente los delfines poseen un lenguaje, si tienen una capacidad de comunicación. Porque si tuvieran esa capacidad de comunicación, en eso basan los defensores de las delfines sus ideas para defender los derechos. De que tienen esa capacidad de lenguaje. ¿Estoy compartiendo? Sí. Vale, gracias. Y entonces Chomsky ahora se pone a criticar al conductismo. Es una crítica, como ya digo, que se basa en una situación concreta. Se trata de que si Skinner representaba una forma, un concepto, una idea de lo que es el ser humano y de lo que es la política, de lo que es la organización social dentro del panorama de Estados Unidos, Chomsky representa justamente lo contrario. Y como representa justamente lo contrario, pues, y están dentro de una misma comunidad, en buena parte la teoría de Chomsky se crea como una crítica al conductismo. ¿Qué es lo que dice? Primero, que el conductismo no explica cómo se adquiere el conocimiento. Simplemente explica cómo se hace la repetición. Pero la repetición no es conocimiento. Repetir aquello que ya hemos oído no explica. El conductismo no explica el ejemplo del yo cabo. Aquí, de yo no cabo aquí, yo no sabo eso, del mal empleo o buen empleo de los niños que emplean la forma regular de la conjugación cuando lo adecuado es lo irregular. Eso el conductismo no lo explica porque el conductismo se limita a decir que lo que hacemos es repetir. Y además dice que la terminología, porque recordemos que el conductismo, la idea del conductismo viene de la biología. Los conductistas, ya dijimos que estudian el comportamiento del ser humano como se estudia el comportamiento de las cebras, de las jirafas, de las abejas, de los gorilas. Es decir, una especie animal que funciona de una determinada manera. Y para Chomsky eso significa que los conductistas lo que hacen es, primero, están colocándose por encima del género humano, están como unos observadores que tienen una capacidad superior y que ver a una especie inferior funcionando, y que eso tiene un trasfondo político. Ese trasfondo político significa que con esas fraseologías científicas, con esos términos científicos, estamos vistiendo de respetable unas teorías políticas que lo que proponen es la supremacía de unas clases sobre otras, de unas razas sobre otras, de unas culturas sobre otras, y que niegan los derechos de los seres humanos a una serie de individuos, y eso lo hacen en nombre de una teoría científica que es la que defiende Watson, que es la que defiende Skinner, que divide a los seres humanos. Entonces, no solamente es una teoría incorrecta desde el punto de vista científico,
Para Chomsky, no solamente es un error su concepto del planteamiento de la adquisición del lenguaje humano, sino que además es nociva, peligrosa y criminal, puesto que lo que hace es dar respetabilidad a algo que atenta contra la condición universal de los derechos humanos, que es la igualdad de derechos para todos los seres. De manera que detrás de esta concepción chomskiana del mecanismo interno de la gramática generativa y de toda esta idea, hay una idea política, una idea social. Igualdad de derechos, derechos humanos. De la misma manera que detrás de la filosofía conductista y de los estudios de Watson y Skinner, hay otra idea subyacente, la superioridad de unos sujetos sobre otros, de los observadores sobre los observados, de los científicos sobre los que no lo son. Y de la misma manera que, como decía Watson, el sueño del conductismo es anticipar y fiscalizar el funcionamiento de la sociedad. Y fiscalizar quiere decir controlar, dirigir, ser dueño de. Por lo tanto, el conductismo quiere ponerse en el lugar de quien gobierna. La filosofía del innatismo de Chomsky es la igualdad. Igualdad de todos los seres humanos, igualdad de cualidades e igualdad de derechos en todos los casos. Ya digo que Chomsky construye su teoría sobre una oposición política ideológica a Skinner. Y esto ocurre en un momento, en los años 70 del siglo pasado, hace unos 50 años, en que en Estados Unidos, lugar donde los dos están, hay una fuerte controversia política entre los defensores de un determinado tipo de capitalismo y los contrarios, entre los que quieren que Estados Unidos participe en las guerras en Asia, como en el Vietnam y en otras guerras, y los que se oponen, entre los de la clase alta que reciben los beneficios de la situación política y económica y los de la clase baja que no reciben esos beneficios, entre los que tienen dinero y posibilidades y no se ven obligados a ir a la guerra y aquellos que tienen que ir a la guerra obligados y que en ella mueren. En el bando de todos los que no van a la guerra, de los ricos, de los poderosos, están los conductistas. Chomsky se sitúa en el bando de los otros y todas sus teorías tienen un trasfondo político que es de oposición a esa situación. Bien, como veis, por eso dice sectores de la política para hacerse con una vaga aura de respetabilidad. Y Chomsky pues habla de otros filósofos anteriores que han hablado de su misma idea. De Humboldt, que dice que la libertad es el primer elemento fundamental del ser humano. Que Kant, que dice lo mismo. ¿Cómo se adquiere esa libertad? Gracias al estudio del lenguaje. Nos puede dar una comprensión sobre la conducta del ser humano. Y es más, nos puede decir cuáles son las reglas básicas. Las leyes del mentalismo. Recordemos la idea. La lengua es el producto, la lengua del español en este caso, es el producto de una capacidad del ser humano, que es
el lenguaje. Eso se hace a través de algo que tenemos en la cabeza, del mecanismo B. Pasamos del lenguaje a la lengua a través de un mecanismo interior que es el que crea las reglas de las lenguas. O sea que sí que hay reglas. Hay unas reglas que ha creado el ser humano en su cabeza y que son aceptadas. Nosotros oímos cuando somos pequeños, vosotras y yo, todas las leyes, todas las palabras, y somos conscientes de las leyes lingüísticas y las aceptamos, porque son leyes legítimas, porque no lesionan intereses, sino que vehiculan, facilitan la capacidad de comunicarse y por lo tanto van en pro del derecho del ser humano a la comunicación. Por lo tanto, no es que no haya leyes, sí que las hay, pero las leyes son producto de la colectividad. Todos nosotros tenemos nuestros conceptos de leyes lingüísticas en la cabeza. Hay muchas leyes, porque las leyes lingüísticas del español no son las leyes lingüísticas del inglés, pero nosotros nacemos en una colectividad, vivimos con esas leyes y las aceptamos y además no nos lesionan, sino que no nos facilitan. De la misma manera, supone Chomsky, de la misma idea, se generan las leyes de comportamiento en la cabeza. Lo mismo que tenemos una capacidad esencial de determinar cuáles son nuestras leyes lingüísticas, también tendríamos, si pudiéramos, si nos dejaran, si no hubiera otras circunstancias, la capacidad de determinar cuáles son las leyes de convivencia. Las leyes, y hay leyes legítimas. Las leyes de convivencia legítimas son aquellas que nos permiten vehicular nuestra libertad y desarrollarla. Desarrollarla de acuerdo a unas ideas, a unos conceptos que son comunes a toda la humanidad. De manera que esa estructura que tenía Chomsky de datos lingüísticos primarios, mecanismo, gramática generativa y lengua, escuchamos unos datos lingüísticos primarios, nuestro mecanismo empieza a funcionar, se desarrolla la gramática generativa de nuestro interior y al final acabamos inmersos en una lengua determinada, en nuestro caso el castellano, con sus leyes, sus normas y sus regulaciones que todos aceptamos y respetamos y vulneramos cuando queremos, manteniéndose entendidos, porque a veces podemos hablar mal intencionadamente o por error, y sin embargo se mantiene la comprensión dentro de una estructura general. De la misma manera, existen unos datos organizativos primarios, unos datos legales primarios, unos derechos primarios. Y con esos derechos primarios, nuestra cabeza, otro mecanismo, nuestra cabeza genera unas reglas de convivencia que luego se articulan en un estado, en una disposición política. Y esas leyes de convivencia son las que nosotros admitimos como legítimas y legales. Estos son los derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos viene los derechos humanos, lo que esos datos lingüísticos primarios que todos tenemos derecho a oír, son los derechos humanos que todos tenemos derecho a tener. Para, de acuerdo con los derechos humanos, articulemos una organización legal política que respete esos derechos gracias a nuestros mecanismos internos. Es decir, es una teoría política, social, general, universal del ser humano y ha utilizado el modelo de adquisición del lenguaje, el desarrollo de adquisición del lenguaje, como una fórmula de aproximarse a toda la condición del ser humano. Y partiendo de la idea de que el lenguaje es una capacidad universal y que lo articulamos en diferentes lenguas,
partiendo de unos datos lingüísticos primarios, pues de la misma manera, partiendo de unos derechos humanos primarios, cada ser humano, cada colectividad podrá desarrollar su estructura de organización que será adecuada si parte de los datos primarios, de los derechos humanos primarios, del derecho a la libertad, a la expresión, a la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea de Chomsky. Esas son las leyes del mentalismo. Hay leyes interiores de conducta, lo mismo que hay leyes interiores de gramática. Y esas leyes interiores de conducta representan la mejor garantía de la libertad, porque nos va a permitir una organización social en la que todas las libertades sean posibles. A partir de aquí tenéis unas repeticiones, un resumen de las teorías innatistas. Que todo niño o niña tiene una predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje. Del lenguaje, fijaros que sigo hablando en todo momento del lenguaje, ¿eh? No confundamos lenguaje y lengua, teoría innatista de la adquisición del lenguaje. Y aquí aparecen las dos ideas. El aprendizaje del lenguaje, aprendizaje que no puede ser explicado por el medio externo, puesto que la estructura de la lengua está determinada por estructuras lingüísticas específicas. Es decir, la lengua, que es lo que oye el niño, tiene una estructura lingüística específica, pero todo niño una predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje, es decir, de la capacidad de expresarse. Los niños que oyen dos lenguas, hijos de padres con diferentes lenguas, que la madre le habla una lengua y el padre le habla otra lengua, tienen esa capacidad innata y desarrollan las dos estructuras. Y el lenguaje es una cualidad biológica. Está en la conformación del ser humano. Es genética. Es decir, que si pudiéramos descifrar el código genético del ser humano, encontraríamos unos universales lingüísticos. De la misma manera que hay unos universales genéticos que hacen que todos, o la gran mayoría, tengamos dos ojos, o tengamos dos orejas, o tengamos piernas, o tengamos manos. Esos son universales, por así decirlo, anatómicos de nuestra forma de ser. Pues tenemos unos universales lingüísticos. Esos están en todas las lenguas, que es lo que lleva diciendo todo el rato. Y es un dispositivo de adquisición del lenguaje. Esto le llamamos mecanismo, le llamamos device. Os pongo todas estas cuestiones porque si veis diferentes artículos sobre Chomsky, los leéis, tenéis alguno en la bibliografía, veréis que unos le llaman device, otros mecanismo, otros ingenio, otros dispositivo. Todo esto hace referencia siempre a lo mismo, a lo que tenemos en nuestra cabeza. ¿Y por qué aprendemos? Los mecanismos generales del lenguaje los aprendemos por la genética. La lengua específica por el entorno. Es aquí donde aparece el entorno por primera vez. Tenemos dos elementos. Los mecanismos generales del lenguaje están en nuestra cabeza y van saliendo a medida que recibimos el estímulo. De la misma manera que nuestra capacidad de digerir
está en nosotros. Lo que pasa es que el niño o la niña, cuando son pequeños, no pueden tomarse un plato de alubias porque a base de recibir diferentes alimentos en pequeñas dosis, van desarrollando la estructura estomacal, la estructura intestinal, los ácidos digestivos y todos los elementos de microfauna y microflora que tenemos en nuestro sistema digestivo y que nos permite digerir. Pero eso no lo aprendemos, lo desarrollamos. A nadie nos enseña a digerir. Eso se desarrolla poco a poco a medida que vamos tomando pequeñas dosis de alimento. Pues lo mismo estamos desarrollando nuestra capacidad del lenguaje. Lenguaje, capacidad, estamos desarrollando de manera genérica. En cambio, la lengua la estamos desarrollando por el entorno y así aprendemos el español de la misma manera que por el entorno aprendemos a que nos gusten las rabas y no nos gusten las hormigas fritas, porque en nuestra cultura se comen rabas fritas y no se comen hormigas fritas. Eso es aprendido, eso viene por el entorno. En muchos países anglosajones las rabas son tan repugnantes como las hormigas, porque comer calamares les parece repugnantes, y en otros países pues los insectos son comestibles y sin embargo el rape, que es un pez sin escamas, no lo es. Eso sí que es entorno. Los hábitos alimentarios son entornos, la capacidad para digerir es universal. Las lenguas son entorno y el lenguaje es universal. Y estamos siempre, como veis, ya sé que soy muy pesado y que me repito mucho, dando vueltas sobre lo mismo. Lenguaje y lengua, lenguaje universal, lengua particular. Y Chomsky explica, una cosa es cómo aprendemos el lenguaje, que lo aprendemos de forma innata, y otro es cómo aprendemos la lengua, por el entorno. ¿Y por qué dice esto Chomsky? Por los niños lobo. ¿A qué llamamos niños lobo? Los niños lobos son aquellos niños que hay una serie de casos que se han estudiado que fueron abandonados de pequeños y sobrevivieron entre animales, entre lobos, y que no han tenido ninguna relación con el ser humano y que cuando fueron encontrados, capturados y educados, no poseían una lengua. Pero sí que poseían un lenguaje, según Chomsky, en tanto en cuanto tenían unos códigos de gritos, de gruñidos, es decir, tenían unos códigos que habían desarrollado para hacer indicaciones a los animales porque habían desarrollado su propia lengua. Lengua, manifestación concreta. Ellos no habían podido aprender su lengua porque no tenían un entorno que tuviera una lengua, pero sí habían desarrollado su capacidad de lenguaje en tanto en cuanto tenía. Lo que pasa es que nosotros tampoco podíamos comprenderlo. No tenían con quién hablar. Y no habían recibido esos datos lingüísticos primarios, porque tampoco habían estado en una sociedad humana. Entonces, de la misma manera que la inmersión lingüística, es decir, cuando aprendemos un idioma, porque nos tiran en paracaídas en Hungría y tenemos que hablar húngaro porque todo alrededor nuestro, todo el mundo habla húngaro y no tenemos más remedio, entonces se activa nuestro dato, recibimos datos lingüísticos primarios y empezamos a funcionar. Pero si nos echan en un desierto, pues no tenemos ningún dato lingüístico primario. Pues esos niños que sobrevivieron en la naturaleza no han recibido apenas datos lingüísticos primarios, pues no han podido desarrollar un lenguaje. Por eso el aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. Y la imitación, de nuevo, un ataque a Skinner, tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje de otros. ¿Cuáles son los problemas de la teoría de Chomsky? Es decir, ¿qué se le puede criticar? Bueno, primero, que él habla de sintaxis todo el rato y de morfosintaxis, morfología y sintaxis. Pero claro, la semántica, significados y la pragmática
para qué se utiliza el lenguaje, para qué se utilizan las diferentes lenguas, están bastante poco estudiados. Y lo mismo la comunicación prelingüística. Pero de todo esto ya hablaremos el próximo día, que vamos a hablar de las teorías de Piaget, que en muchos aspectos funcionan como distintos, contrarios a la teoría de Chomsky. Nos quedamos, por lo tanto, con las teorías chomskianas, con esta idea de que el lenguaje como capacidad universal del ser humano, que es una cualidad que está en nuestra cabeza y que se genera desde el momento que el niño o la niña nacen y hace que adquiera todas las características sintácticas de la lengua y pueda ser capaz de comunicarse por sí misma. ¿Alguna cuestión, pregunta que tengáis? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Pues muy bien, si no hay nada más, nos veremos el próximo día. Yo esta clase la subiré ahora al Moodle y me imagino que el próximo día, si no hay ningún problema, nos veamos en clase de forma normal. De manera que hasta pronto. Gracias, adiós. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.